3 de julio vamos a dar inicio a nuestra clase, que realmente es una sesión 13. ¿Por qué? Porque ya habíamos trabajado 2 en una semana y con eso serían 13. Entonces vamos a empezar con nuestra clase de hoy día. Hoy día nosotros en la radio por la mañana, acaba de pasar así 30 minutos atrás, nos ha puesto pues como título: leemos un texto sobre nuestra herencia cultural para opinar, dice, sobre su forma y contenido. Ese es el título general en el que nos está dando. Nos está diciendo que vamos a leernos nosotros un texto. Pero para leer un texto nosotros necesariamente, primeramente tenemos que comprender, tenemos que pasar por los pasos que nos están empezando a dar, porque si no, no vamos a comprender. Por más que se vuelva a leer reiteradas veces, no lo vamos a llegar a entender, no lo vamos a llegar a comprender. Eso es lo que está pasando. Por eso, jóvenes estudiantes, en esta oportunidad vamos a tratar sobre ese tema. Como vuelvo a decir, estamos en la clase 13, pero ya nosotros vamos a dar inicio con esto, viendo pues de que hace 30 minutos atrás por la radio nos ha dicho de que vamos a volver a tratar 2 temas. Ahí el señor artista o el locutor, no sé, del que dirige, nos ha manifestado y nos ha dicho de que vamos a desarrollar 2 temas. Pero dentro de esos 2 temas, a mí me está diciendo, por ejemplo, en la primera parte, ¿qué me ha sacado? Me ha sacado que debo de leer o escuchar sobre lo que viene a hacer. Por ejemplo, me está diciendo ahí que debo escuchar sobre Viracocha. Esa es la primera lectura donde me está empezando a decir que debo de leer sobre Viracocha, con cómo ha sido Viracocha, en qué lugar ha sucedido los acontecimientos, quién ha sido Viracocha. Todo ese pasaje nos está dando en la primera parte. En la segunda parte nos está hablando, por ejemplo, no, ya nos está hablando sobre la obra de Salazar Bondi, o disculpen, sobre Razzuniti. Y esa lectura nosotros lo tenemos. ¿Dónde lo tenemos? En nuestros libros de comprensión de lectura. Lo tenemos en nuestro cuaderno de trabajo, que tenemos que desarrollar una serie de actividades. Es por eso que siempre se les ha dicho, tiene que estar, mi material tiene que estar junto conmigo. Mi libro de comprensión de lectura, mi cuaderno de trabajo, mi libro de antología literaria, todo ello debe estar junto conmigo. Claro, de hecho, después los materiales, pues tu lapicero, de repente un corrector, algunos materiales que puedas necesitar. Entonces, bajo esta premisa, vamos a realmente empezar con nuestra clase. Yo de ello he recogido la parte, como siempre les digo, que tiene que ser más necesario que todavía agarrar nuestro libro. Si sé hacer estas 2 cosas, definitivamente yo puedo resolver cualquier tipo de lectura, cualquier tipo de libro, agarro y lo puedo hacer. Por más que sea simple o complejo, lo voy a desarrollar. Eso es lo que empiezo diciéndoles. Entonces, ¿qué vamos a desarrollar ahora? Lo que nosotros vamos a empezar a desarrollar es esto. Dice, el título ya lo hemos dicho y lo vuelvo a decir. En esta semana 13 ponemos, leemos un texto sobre nuestra herencia cultural para opinar sobre su forma y contenido en este año 2020. Eso es lo que hemos puesto nosotros. Eso es lo que nos estamos poniendo. Pero dentro de ellos, yo he destacado 2 puntos.
Por eso, antes de entrar a extraer la información explícita e implícita en un texto, voy a hacer lo siguiente. Quiero que lo tomen ustedes como una reflexión. ¿Qué voy a hacer? Dice, para empezar a hacer una lectura. Por eso esta parte para mí es una reflexión. Saber leer consiste en aprender la información. Nos damos cuenta, nos está diciendo que saber leer consiste pues en aprender la información que está dentro de cada uno de los textos, que ofrece un texto para aceptarla o rechazarla. Exige un esfuerzo por parte del lector. Por eso yo siempre he dicho, muchos de nosotros decimos, este texto es aburrido. ¿Por qué me están dando este texto? No me gusta leer. Ese texto no tiene un buen contenido. Es que no lo estamos entendiendo tal como nosotros queremos. Lo estamos rechazando por rechazar. Por esa razón, por ejemplo, si yo les dijera, vamos a leer, o lo vamos a leer y lo vamos a desarrollar nuestro cuaderno de trabajo con la lectura de Razzuniti, muchos de ustedes van a decir, esa lectura es para niños. Pero yo te preguntaría, si regresáramos a la clase presencial, te preguntaría el lunes que viene y te diría, a ver, señorita o joven, cuénteme sobre el Razzuniti. ¿Quiénes son los personajes principales, secundarios? ¿Qué actividades hay? ¿Cuántos párrafos tiene? Entonces, definitivamente me estarías diciendo, pues, el profesor ya volvió a fastidiar. Pero no, simplemente estoy haciendo lo que tiene que hacer un profesor dentro de un aula. Estoy cumpliendo mi trabajo. Entonces, para eso es lo que estoy tratando de introducir, poniéndoles esto. Más abajo dice, no se limita a pasar la vista sobre los reglones y pronunciar mecánicamente los signos verbales impresos en el papel. ¿Te das cuenta? No es simplemente pasarlo por pasarlo y no entender la información que está dentro de ese texto. Pero el buen lector es aquel que sabe entender no solo lo que dice directamente el texto, sino sobre todo lo que se entrevé o deduce. Presta atención a la destreza de hoy. ¿Te das cuenta? Es por eso que muchos me dirán, pero el profesor nos ha hecho volver a repetir en las anteriores clases lo que viene a ser la inferencia. ¿Qué cosa era la inferencia? Había dos formas de inferir, uno inductivo y el otro era deductivo. Y fíjense que en ambos hemos hecho pues su diferencia y hemos empezado a inferir de manera inductiva o de manera deductiva. Pero acá me dice que yo lo tengo que hacer de manera deductiva. Eso es lo que yo les pongo a manera de reflexión antes de leer cada uno de los textos. Muchos confundimos, fíjense, en un pequeño párrafo que les pongo para que hagan una actividad, muchos lo confundimos. Y hacemos un trabajo que de repente lo tengo que volver a rectificar. Entonces, esto es lo que yo definitivamente estoy tratando de explicarles a cada uno de ustedes. Esto es lo que cada uno de ustedes de repente tiene que saber. Ahora, ya llegando a saber este punto, podemos pasar a hablar, porque nos está diciendo que vamos a empezar a trabajar lo que son, para mí, los aspectos explícitos y los aspectos implícitos
dentro de un texto. Eso me está empezando a decir que eso tienes que empezar a trabajar. Eso me dice, y eso es lo que voy a empezar a hacer. Dice, ¿cómo voy a extraer la información explícita de un texto? Muchos de ustedes me dirán, profesor, ya eso lo hemos hecho. Yo vuelvo a repetir, muchos de nosotros estamos con ese mismo criterio. Dicen, ay, están haciendo la inferencia. Eso yo lo hago. Pero muchas veces me pongo a revisar y no estoy encontrando ese aspecto. No estoy hallando ese punto. Por esa razón es lo que estoy volviendo a decirles, jóvenes. No vaya a ser, estamos terminando el 5º grado, ya no estamos en 3º, no estamos tampoco en 4º, ya estamos en una promoción. Y ustedes tienen que salir a la perfección. Fíjense de la anterior clase, muchos de nosotros no lo hemos recogido exactamente tal como queríamos, pero sí hemos hecho nuestro trabajo. Yo les agradezco. Entonces, ¿cómo recoger mi información explícita? En esos 2 textos que ha dado uno de mis colegas y el otro también que lo ha hecho el mismo locutor de la radio, ese señor también ha tocado ese mismo punto. Para eso es explícita, dice. Ideas que el autor transmite de una forma directa. ¿Qué me está diciendo? Que ahí ya está. Dentro del texto ya está la información explícita. Cuidado. Por eso muchas veces hablamos de, a ver, dime explícitamente. O opina implícitamente. Y nosotros no podemos diferenciar esos 2 aspectos. Pero me dice, es la idea que el autor transmite de una forma directa y clara en un mensaje oral o escrito. Es que ya está ahí. Me está diciendo, ¿quién está haciendo ese trabajo? Por eso me dice que está ahí directamente cuando es explícita. Es el que denominamos como información explícita que corresponde a los enunciados que aparecen de manera textual. ¿Te das cuenta? Me está diciendo que está ahí y están apareciendo en mi texto. Eso es lo que yo tengo que empezar a trabajar. Cuando yo empiezo a leer un texto, me tengo que fijar en qué tipo de información tiene. Si la información ya está explícita o la información es implícita. Pero me está diciendo que está de manera directa y clara allí, cuando yo hablo de una información explícita. Eso es lo que me dice, está como un enunciado. Por eso es lo que yo estoy empezando a decirles a ustedes. Por lo tanto, ¿qué podemos destacar dentro del discurso? Veamos un ejemplo. Por eso yo les pongo ese ejemplo, dice, ¿por qué las empresas nos discriminan solicitando pretensiones de sueldo, siendo que los empleados ya estamos en desventaja para negociar? ¿Te das cuenta? Ya me está diciendo, ya me está explicando, está hablando ahí, me está diciendo ya a quiénes se está refiriendo. La ley debería, dice, obligar a las empresas y transparentar los salarios que se ofrecen para, y me está poniendo ahí todavía, para, y me está empezando a decir, cada cargo, de esa manera, el desempleado no perdería tiempo ni dinero en una entrevista donde al final le ofrecen una cifra inferior a la esperada.
Te das cuenta, ahí me da un texto. Ahí yo tengo un pequeño texto. Podemos decir que ahí tengo, Godín, de repente 2 párrafos, pero en esos 2 párrafos me está haciendo entender dónde está la información explícita. Por eso ahí nos habla, cuando nos cuenta sobre Viracocha y nos habla también sobre Rasuniti, empiezan a hablarnos pues y nos empieza a decir sobre ese aspecto. Por eso quisiera que cada uno de ustedes jóvenes empiecen pues a entender. Y esto sería nuestra respuesta si sacáramos la información explícita. Y esto tú lo necesitas, porque en un examen de admisión, ¿cuánto tiempo te dan? 2 minutos, te dan pues 1,5 minutos. Entonces, si tú sabes distinguir estas 2 cosas, para ti va a ser fácil extraer y darles pues la respuesta. ¿Qué me dice de ese texto? Me dice, en este caso, podríamos considerar los siguientes enunciados como información explícita. ¿Y cuáles serán esos enunciados sobre ese texto, esa información explícita? Primero, dice, el emisor considera que los empleados están en desventaja en relación a las empresas. Ese sería mi deducción. Eso sería la información explícita que estoy recogiendo de ese texto. ¿Te das cuenta? La primera deducción que he sacado es eso. Luego me dice, los desempleados pueden perder su tiempo asistiendo a entrevistas que no cumplen con sus expectativas de renta. ¿Te das cuenta? Esa es la segunda parte. Eso es lo que me está diciendo en ese texto. Esa es la información que estoy recogiendo. Y si me dice, infiérelo, diré, mentira, ya van a ir, no vayan al trabajo. Porque esa entrevista es engañosa, ya se acabó, ¿te das cuenta? Es una forma, por eso se les había enseñado ese punto, porque ya eres alumno, el que te vas a ir a enfrentarte a la realidad. Entonces, necesitamos esto, por eso estoy haciéndolo parte por parte, y discúlpenme que la haga con colores para que ustedes me puedan entender. Entonces, ya de 2 formas he sacado mi información explícita. La tercera sería, las empresas discriminarían al solicitar sus pretensiones de sueldo a los postulantes. ¿Te das cuenta? Esa es la tercera información explícita que está dentro de ese texto. Así es como yo tengo que extraer. Si me presentan para hacer, por ejemplo, en un examen viene y te dice, estos alumnos son de la promoción 2020, entonces definitivamente dale más comprensión de lectura. Te dan para una lectura, un texto para que tú puedas comprender cómo vas a sacar esa información y te piden sacar la información explícita. Entonces, inmediatamente me pongo a leer, sabiendo ya que la información explícita está dentro, entonces definitivamente empiezo a hacer estos mismos pasos que estamos empezando a hacer. Y con eso estaría avanzando mucho más rápido. No necesitaría demasiado tiempo. Entonces, hasta ahí tenemos lo que nos está diciendo, cómo voy a recoger la información explícita. Pero en el concepto me está diciendo que ya está ahí claramente. Dice, nos está diciendo que está exacto ahí en ese texto. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero si vamos a conocer lo explícito, de hecho también tenemos que conocer lo implícito para diferenciar y decir, este texto tiene una información explícita y este texto tiene una información implícita. Entonces, con estos aspectos, yo creo que más rápido
podemos entender. Y si yo sigo estos pasos y veo todos los pasos que me han enseñado desde primero hasta hoy que les estamos explicando, yo definitivamente un texto de 750, 800 páginas será pues para una semana para cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque ya saben reconocer todos los aspectos, ya saben hacer todos los puntos. Entonces, sigamos trabajando. Dice, implícita, porque arriba está la información explícita. Más arribita tenemos el título y me está diciendo información explícita. Yo para algunos que están recogiendo datos, son los que les estoy poniendo un poquito más, de repente más grande. Entonces, en la implícita, ¿qué me dice? Ideas que el autor no comunica de forma directa. Fíjense, la diferencia. En el otro me está diciendo que está de forma directa, está claro, ya está ahí, pero acá me está diciendo que no está, que no vas a encontrarlo. Va a ser un tanto difícil. El otro lo puedo ubicar rápidamente, pero si me dijera la parte implícita, va a ser un poco difícil para cada uno de nosotros. Por eso es el que este punto a mí me hace entender y me dice ideas que el autor no comunica de forma directa, sino sugerida. Está dentro del texto, pero está de una manera, o en otras palabras, disculpen, está escondido. Está escondido. Eso es lo que nosotros no podemos permitir. Entonces, rápidamente para hallar, el lector deberá leer entre líneas y captar la información no suministrada expresamente. ¿Qué me está diciendo? Lo que no está, lo que está dentro. Tengo que leer y tengo que extraerlo de ahí adentro. Lo que está dentro de ese texto. Ya no está como la explícita, que está claramente, que está a simple vista. Tú empiezas a abrir y le das un vistazo y ya sabes sobre la información explícita, pero la implícita no está de forma directa. Es por eso que hay una gran dificultad cuando empezamos a leer nosotros las obras literarias. Es por eso que a muchos de nosotros no nos gusta lo que es la literatura. A muchos de nosotros no nos gusta lo que es comunicación. ¿Por qué? Porque no es como decir matemática, que 2 más 2 es 4, sino nosotros sumamos parte por parte para llegar a ese total. Entonces, ahí nuestra gran dificultad. Por eso me está diciendo, no está suministrada, dice, expresamente. No está ahí, pero lo tengo que buscar leyendo línea por línea. En este caso, es importante señalar que la dimensión de lo implícito siempre se justifica y emerge a partir de una información explícita. ¿Te das cuenta? Ahí está. Pero ¿qué está haciendo? A mí me está diciendo bien claro que aparece, dice, como una forma de justificar. Lo que alguien está haciendo justifica eso. Eso es lo que me está diciendo. Por lo que hay que tener cuidado y no basarse en conocimientos previos que nos podrían llevarnos a una aducción. Muchos de nosotros no estamos entendiendo cuando me habla eso. Por eso nosotros no podemos confundirnos. Tenemos que tener menos errores. Yo sé que a la semana siguiente el señor director va a tener una reunión con todos nosotros y va a hablar sobre la evaluación S. Que de repente en esta área hemos fracasado. Pero nosotros tenemos que entender, si ahí hemos fracasado, tenemos que terminar y salir y tenemos que triunfar afuera. Si no hemos podido ahí, podremos pues demostrarles que estamos preparados, sino que hemos tenido de repente
una pequeña caída. Es por eso que estoy dictando. No es nosotros basarse en sus conocimientos previos o decir, hoy, ¿qué conoces de esto? Estaríamos en un error. Por eso me dice, ese de decir su conocimiento previo me llevaría de repente a una abducción. Pero ¿qué me dice de esa palabra abducción? Es decir, una inferencia que no tiene pruebas. ¿Qué hemos dicho nosotros? Para hacer una argumentación de algo, tengo que tener pruebas, demostrar, tener algo para poder demostrar. Y cuando hago igual o cuando digo algo sobre mi lectura, también tengo que tener, cuando hago una inferencia, tengo que tener para demostrarle, para decirle que esto es así. Es eso lo que me está diciendo. Por eso muchos de nosotros decimos, oh, la inferencia, inferencia, inferencia. Es que en la inferencia, mis colegas que están en primero, segundo, tercero, hasta el cuarto grado, están dándose todo por el todo, porque son las bases fundamentales para poder entender esto. Y si tú vas a entender una lectura, como el año pasado hablábamos con los alumnos de los cuartos grados que estaban conmigo, decíamos, suficiente con saber leer, ya casi el 50% de tu ejercicio está resuelto. Tu ejercicio de matemática, física, química, ya está resuelto. Pero si yo no sé hacer eso, difícil va a ser. ¿Cómo lo estaré aprendiendo? Mecánicamente. Y eso se me puede ir al momento de desarrollarlo. Por eso estamos siguiendo nosotros. Muchos dirán, sigue hablando de inferencia el profesor, pero esa es pues la base esencial. Que no, por eso nos dice, una inferencia que no tiene pruebas. Eso me está diciendo. Yo hago una inferencia, pero esa inferencia, ¿cómo lo demuestro? ¿Qué pruebas tengo? No tengo, pues. Eso es lo que me está diciendo. Cuidado, por eso lo explícito no está de forma directa. El otro está claramente establecido allí en el texto. El otro no, tendría que buscarlo leyendo línea por línea. Pero no me tengo que definitivamente dar de muy confiado dando mis conocimientos previos. Porque eso no, como me está diciendo, no tiene un sustento legal. A continuación, un ejemplo de la distinción entre abducción y inferencia. Acá vamos a ver esa gran distinción que nosotros podemos encontrar. Ante las siguientes dos premisas, los libros de literatura son caras o caros. Y en mi mochila traigo libros caros. Podríamos cometer el error de realizar una abducción al plantear que en mi mochila traigo libros de literatura. ¿Te das cuenta? Eso es, pues, no hay un sustento. Puedes llevar cualquier libro de literatura, un librito de repente ya ha pasado de años y su costo y su valor ha bajado. Entonces, eso mismo es lo que nosotros tenemos que ver. Por eso me está diciendo, no puedo hacer ese caso así libremente. No hagan una abducción. Seguimos. Esta supuesta inferencia se constituye como una abducción, porque es una hipótesis, ¿te das cuenta? Es una hipótesis, una suposición. Eso es lo que me está diciendo. Por eso yo no puedo hacer eso. Muchos de nosotros hacemos eso. Inclusive vamos confiados porque alguna vez nos ha llegado, discúlpenme, la frase, señoritas y jóvenes que están presentes en esta clase, disculpen, algunos porque nos ha salido la primera champa o al champazo lo hemos resuelto, queremos que todas las veces nos acompañe el champazo o la buena suerte.
que no es así. En otras instituciones necesariamente están basándose a cosas que realmente puedes tú demostrar. Entonces muchos de nosotros nos autoengañamos y eso es lo que nosotros estamos empezando a explicar a cada uno de ustedes. Seguimos, dice, ya que no se propone que todos los libros caros que existen sean de literatura, por lo que la mochila podría contener otro tipo de libros, a diferencia del ejemplo anterior. Si las premisas son los libros de literatura son caros y en mi mochila traigo libros de literatura, sí, podemos inferir correctamente. Si podemos inferir correctamente, ¿qué tendríamos que decir? Que el emisor lleva libros caros en su mochila, ya que se menciona previamente esa información. ¿Te das cuenta? Es eso, por eso me está diciendo que no es simplemente inferir por inferir. A mí, a mí no me fastidia. A mí realmente yo estoy satisfecho con lo que algunos me vuelven a repreguntar y me preguntan, a veces me consultan, estoy satisfecho. ¿Por qué? Porque de alguna manera pienso que estoy levantando el interés de mi estudiante. Veo que está con interés ese joven estudiante o esa señorita estudiante. Pero hay algunos que realmente decimos, bueno, yo lo relleno y lo pongo allí. Espero, pues, como dicen, discúlpenme, la buena suerte. Porque no es tan sencillo. Estamos viendo cómo a veces, muchas veces nosotros hacemos una inferencia. Cuando enseñaba la inferencia, discúlpenme, no voy a decir el nombre, pero había un compañero de nosotros que me hace, pues, la inferencia. Pero yo le devuelvo, le hago el esclarecimiento y le digo, por favor, hazme la inferencia, una inferencia inductiva y una inferencia deductiva. ¿Cuál de ellos va en ese ejemplo? Y no sabe. Me dice, ahí me dice, solamente está para marcar. ¿Se dan cuenta? Ese es nuestro grave error, jóvenes. Por eso no se olvide que para recoger la información explícita y la información implícita en un texto, tengo que saber hacer este tipo de deducciones, porque dice la explícita, ya está presente ahí, se está notando, se está viendo, lo encontramos fácil, pero lo, lo que es de repente lo implícito va a ser un poco más complicado para nosotros. Tenemos que recordar qué es para mí la abducción, qué es la inferencia, cómo infiero. Y tienes que salirte y decir, no, dice, no voy a hacer una inferencia y de repente, discúlpenme, vamos a decir de una forma empírica, rápida. ¿Por qué? Porque no voy a tener un sustento. Eso es lo que me está diciendo. Estás viendo cómo cuando hemos sacado de ese texto nada más, hemos sacado la información explícita, lo hemos hecho tan rápido, pero cuando hemos empezado a sacar la información implícita, hemos tenido que de repente encontrar todavía ciertas cosas. Eso es lo que tenemos que hacer jóvenes estudiantes del 5º grado. Luego vamos a empezar a hablar. Cuando nosotros hacemos la clase de literatura, anteriormente hablábamos sobre fondo y forma. Y muchos de nosotros nos explicábamos allí, pero ahora ya nos han cambiado. ¿Y qué nos está diciendo? La forma y el contenido del texto. Que para mí esa palabrita de contenido es sinónimo a fondo. Y lo vamos a sostener, lo vamos a sustentar el por qué estamos diciendo eso. Cuando me hablan a mí de forma, muchas veces vamos a decir,
como comúnmente empezamos a hablar, hacemos una inferencia rápida, pero sin sustento, decimos de forma rectangular, de forma cuadrada, de forma triangular, o tiene una forma ovoide, un libro, pero no es así. La forma y el contenido del texto. Empezamos por ahí y empezamos hablando. Hoy vengo a hablaros de lo que en el arte, de manera genérica, se llama la diferencia entre forma y contenido. Este término está puesto del arte, porque en la literatura hablamos de fondo y forma, pero dentro de una manera artística, si nosotros miramos este punto, vamos a encontrar forma y contenido. Y que en la literatura se conoce más con la distinción entre forma y fondo. Ahí lo estoy volviendo a esclarecer. Me está diciendo que en literatura le vamos a llamar forma y fondo. O a la inversa, fondo y forma, pero en la literatura. Pero en el aspecto artístico, en nuestra manera, cuando nosotros queremos de repente hablarlo, como dicen también, más bonito, me quiero expresar hermoso, entonces hablaré de forma y contenido. Voy a hablar del contenido de este texto. ¿Te das cuenta? Ya no me vas a decir, voy a hablar sobre el fondo de este texto. Ahí les estoy esclareciendo. En la literatura sí, por eso les decía que hablamos nosotros siempre sobre forma y fondo. Un viejo recurrente debate sobre lo que diferencia a unos textos de otros. ¿Te das cuenta? Ese pequeño debate es el que hace esta pequeña diferencia, mirados en toda su amplitud. Sin embargo, no analizamos la doble distinción entre forma y fondo o contenido. ¿Te das cuenta? No hay ninguna diferencia, no hay ninguna distinción entre lo que nosotros estamos haciendo. Por eso es lo que nosotros decimos. Artísticamente, dirás de forma y contenido. Pero si te dicen forma y contenido, tú entiéndelo de una manera literaria ya. Dile, me está hablando de forma. ¿Cuál es la forma de mi texto? Y luego también dirás, me está hablando ya del fondo. ¿Qué hay dentro de ese texto? ¿Qué voy a encontrar en su contenido? Por eso que muchos de nosotros, a veces cuando nos ponen estas dos cositas, nos dicen, ¿cuál es la diferencia entre forma y contenido? Artísticamente podemos hallar el contenido de un texto, pero en la literatura podemos hablar de fondo y forma, que también el fondo es donde está el contenido. ¿Te das cuenta? Estoy empezando a hacer ese tipo de cosas. Es por eso que muchos de nosotros decimos, hoy me han hablado de esas dos cositas, pero no lo he podido resolver porque no me han enseñado. Sí te estamos empezando a explicar, señoritas, jóvenes, ustedes que se van a enfrentar de cualquier manera, sea virtual, sea presencial, no sé, cuando van a ir a dar un examen, les va a plantear oraciones completas y oraciones incompletas. Eso es lo que tú tienes que ver. O te van a dar un texto, léelo esto, y el texto es literario. Eso es lo que tengo que ver. Entonces, esto es la parte que yo estoy tratando de trabajar con cada uno de ustedes, por favor. Conocer la forma y el contenido del texto. Por eso me está diciendo, voy a conocer, dice, la forma y el contenido del texto. Hace rato ya he dicho, la forma, para mí, debe de tener una estructura. Porque el contenido es todo lo que está dentro de ese texto. Por ejemplo, el Razoniti tiene un contenido.
habla de cosas hermosas. Viracocha nos da a entender muchos aspectos que hasta hoy, inclusive en la vida real, lo estamos viviendo todavía. Lo vivimos la juventud en nuestras épocas. Entonces, eso es lo que me está empezando a decir. Parece, dice, evidente que para escribir previamente hay que saber qué se va a decir, punto, y después expresarlo de alguna manera específica, forma, en el artículo sobre temas literarios. En el tema literario ya estoy volviendo a esclarecer. Voy a hablar de fondo y forma. Pero artísticamente voy a hablar de forma y contenido. Eso estoy esclareciendo. Ya hablamos sobre el contenido de una obra de ficción. Amor, muerte, odio, rencor, venganza, esperanza, alegría de vivir, desesperación, vacío, existencial. ¿Te das cuenta? Eso es lo que a mí ¿qué me está diciendo? Que yo ya pues allí voy a encontrar varios, en el fondo puedo encontrar pues de repente algunos aspectos de amor. Si nosotros hablamos la obra de Viracocha, hablaremos pues en su fondo, está pues hablándonos sobre el amor. La muerte en muchos textos, el odio también, el rencor también, la venganza está en cada uno de los textos. La esperanza encontraremos también en otros textos, la alegría igual, la alegría de vivir en este mismo momento. ¿Qué estamos nosotros esperando? Estamos esperando la alegría de seguir viviendo. ¿Te das cuenta? Nadie quiere desaparecer. Nadie quiere que se lo lleve la pandemia, nadie. ¿Te das cuenta? Entonces, dentro de esas obras, en el fondo de esas obras, vamos a encontrar eso, en el contenido. Entonces, eso es lo que me está diciendo. Distinción, dice, entre forma y fondo o contenido que subyace en cualquier texto. Hoy hablamos de ello un poco más en profundidad. ¿Te das cuenta? Por eso estoy diciendo, no te vayas a confundir. Tenemos que es la misma cosa. Si estuviéramos en literatura, te estaría hablando de forma y te estaría hablando de fondo. Y todos mis colegas de lengua y literatura hemos hablado de esto. Hemos empezado a explicar cuál es el fondo y cuál es la forma de un texto. Entonces, eso es lo que me está diciendo. Pero yo quiero que ustedes lleguen a saber cuál es para mí la forma. ¿Cómo se dice? Dice, estructura del tema de acuerdo, dice, a las características de un género específico. ¿Te das cuenta? La forma es eso, pues. Si tú agarras el texto, me dirás, pues no, pertenece al género lírico, al género narrativo. No, este ya está de repente, en un género extraliterario. Entonces ya vamos a estar empezando a clasificar. Ahí está la forma. No me mires si es rectángulo, si es cuadrado, sino ahí está en su estructura. Esa es la estructura cuando vas a buscar la forma. Cuando tú buscas un texto, busca por eso. ¿A qué género pertenece? ¿De qué género es ese texto? Muchos de nosotros, pues buscamos el libro y primero la tenemos que pasar un buen vistazo, perder un buen momento de tiempo, dándole de repente una leída rápida para decir si está bien y me llevo. Pero si yo busco, prefiero buscar por su forma, o sea, buscar qué género literario debo de leer. Eso es lo que me está diciendo. Yo muchas veces he empezado a hablar, muchos
Muchos de los señores de mi edad, más que les gusta pues el libro que tiene el contenido muy hermoso, por ejemplo, eso de lo que dice Don Quijote y Sancho Panza, porque es una hermosa novela donde van a leer. Entonces eso les gusta a mucha gente. Es por esa razón. En cambio a ustedes, ¿qué les gustaría? Vivir la vida de Romeo y Julieta. ¿Te das cuenta? Pero voy a buscar el texto por su forma y voy a empezar a trabajar eso por su forma. Entonces estamos empezando pues a esclarecer eso. El contenido es el que está dentro. La forma es la estructura que tiene el texto. Pero esa estructura, ¿en qué está puesto? En su género específico. Eso es lo que tengo que ver. Y luego empezaremos a ver, disculpen, empezaremos a ver el análisis de forma. Estamos hablando del género. ¿Qué me dice primero? Género, dice, en el género, pertenece al género narrativo. Hay textos que pertenecen al género narrativo. Hay género lírico, hay el género didáctico, hay el género narrativo, como dice. Estamos empezando a hablar de los tres géneros, más un género que nos dicen que es actual. Entonces, a esos me basaré cuando veo su forma. Segundo, subgénero. También voy a ver en su subgénero, dependiendo, dice, del trama. Voy a ver el trama que tiene mi texto. Ese es cuando yo haga el análisis de su forma. Cuando te dicen, ¿cuáles son los puntos que vas a hacer en el análisis de un texto? De acuerdo a su forma, ¿qué voy a responder? Ya, yo aprendí que solamente hay 4 puntos esenciales. Su género, su subgénero, su estructura del texto y la narración. Eso es lo que me ha dicho el profesor. Cuando se hace el análisis de su forma de un texto, voy a entenderlo de esa manera. Voy a hacer 4 puntos. Por eso dice, en su género, ¿qué voy a hacer? Pertenece al género narrativo, puede pertenecer al género lírico, puede pertenecer al género dramático o puede pertenecer al otro género nuevo. Entonces, didáctico, ya estoy empezando a ver su forma. Si busco también su subgénero, dependiendo, dice, del trama. ¿Cuántos tramas tiene? ¿Qué voy a encontrar ahí? Eso estoy yo ya tratando de decir. Tercero, estructura del texto. Páginas por capítulos. ¿Cuántos capítulos tiene mi libro? Si yo voy a leer, por ejemplo, la obra completa del mundo es ancho y ajeno, que no es ese libro pequeño que a nosotros nos venden en la librería, son libros, bueno, que tienen 2 a 3 tomos. Esos libros están separados por capítulos. Eso es lo que tengo que ver también dentro del análisis de su forma. En la narración, ¿en qué tiempo está escrito o narra? Dice en primera, segunda o tercera persona. Tipo de lenguaje. ¿Te das cuenta? Me está hablando primero me está hablando en qué tiempo está escrito esto. Si hablamos de esa misma obra, no está en nuestro tiempo, está en el tiempo pasado. ¿Te das cuenta? Entonces, yo tendré que ubicar eso. Y luego, ¿qué me está diciendo? Si está en la primera, segunda o tercera persona. Siempre hemos dicho que es preferible escribir en una tercera persona. ¿Por qué? Porque generalmente no queremos pues identificarnos. Entonces, eso es lo que me está diciendo. Y el tipo de lenguaje que voy a utilizar.
Yo les hacía en la clase anterior un ejemplo y les decía a las niñas, a las señoritas, definitivamente no les va a gustar pues la obra que señalamos aquella vez en octubre, no hay milagros. Pero para los jóvenes, para nosotros, ese va a ser pues una gran alegría, porque está de acuerdo al lenguaje que nos gusta a nosotros. Pero a las niñas, no. Entonces, eso es lo que tengo que hacer cuando yo haga el análisis de su forma. Cuidado, cuando te pregunten cómo hacer el análisis de su forma de un texto, definitivamente te basas en estos 4 puntos. Primero, ves a qué género pertenece. Segundo, su subgénero. Tercero, ¿cuál es su estructura de ese texto? Cuarto, te empiezas a ver sobre qué narra, en qué tiempo fue escrito, si está en primera, segunda o tercera persona y el lenguaje que va a utilizar. Eso es lo que me está diciendo cuando hago de su forma. Eso es. Pero cuando yo voy a empezar a hablar, vamos a querer conocer lo que viene a ser el contenido, definitivamente voy a tener que trabajar de otra manera. Dice, es algo que se contiene dentro de una cosa. El término suele utilizarse para nombrar al producto. ¿Te das cuenta? ¿Dónde está el producto? No está pues en la estructura, no está encima, está pues dentro. Por eso me está diciendo, tengo que nombrar el producto, ¿y ese producto dónde lo voy a encontrar? Dentro del texto. Que se encuentra, dice, en un envase o recipiente, ¿te das cuenta? Cuando me hace ese ejemplo de envase o recipiente, no vayas a decir es como el jugo de una naranja que lo voy a exprimir a un vaso. No, no, no. Definitivamente no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que está dentro de cada uno de los párrafos en ese texto. Eso es lo que estamos empezando a hablar. Por ejemplo, la botella es muy grande y vistosa, pero el contenido es escaso. Las características del contenido pueden diferir de las expresadas en su descripción. Temas que lleva mi propio envase y en la empresa me dan los contenidos necesarios. ¿Te das cuenta? Ese es el punto que me está empezando a decir. Entonces, cuando yo hablo sobre el contenido del texto, está dentro, pues, en cada uno de los textos, en cada uno de los párrafos de mi texto. Y si es narrativo, ya hemos visto nosotros que en los textos narrativos mayormente está separado casi en párrafos. Entonces ahí lo voy a tener que extraer. Eso es lo que me está dando la diferencia entre los dos. De igual forma también vamos a hacer el análisis de fondo, de ese contenido que estoy diciendo. ¿Cómo se hace, dice, un análisis de fondo? De la siguiente manera, y vamos a empezarlo a tomar. Dice, 1, tema, 2, argumento, 3, personajes, 3.A, principales, 3.B, secundarios, 4, tiempo, 5, espacio. Voy a tomarme tiempo para hacer el análisis del fondo en 5 partes. El otro era en 4 partes, pero esto lo hago en 5 partes. Y debo de conocer, tengo que conocer sobre qué tema trata ese texto. Y luego, para argumentar, tengo que tener un sustento sobre lo que estoy diciendo. 3, los personajes pueden ser principales o pueden ser secundarios. ¿Cuáles son los principales y cuáles son los secundarios? En un texto que nosotros vamos a leer, siempre vamos a sacar los principales y vamos a sacar los secundarios. Y luego nos vamos a basar en el tiempo. No estoy diciendo en el tiempo que tú hayas leído, sino en qué tiempo
discúlpenme de repente, ¿en qué tiempo ha ocurrido ese suceso, ese acontecimiento, ese pasaje? Eso es lo que yo estoy diciendo cuando hablo de tiempo. Y el espacio, en qué espacio, en qué lugar ha ocurrido todos esos acontecimientos. Esto es lo que tengo que hacer cuando yo tengo que conocer. Por eso nos hablaba, inclusive me señalaba todavía, por ejemplo, y me decía que ustedes lo tienen que trabajar, por favor, revisando la página 141. Escuchen, ustedes van a leer la página 141 y eso en su cuaderno de trabajo lo van a tener que desarrollar. Porque también ese cuaderno está para desarrollar. Eso me está diciendo. Yo escucho, hago todas estas cosas, lo entiendo y voy a desarrollarlo en la página 141. Eso es lo que me está diciendo. Ese tu cuaderno quedará contigo. Una vez que de repente pida la dirección o el subdirector o el coordinador, entonces hay que presentar el cuaderno resuelto. Para eso están esos cuadernos y esos libros de comprensión de lectura que estamos trabajando. En esta oportunidad trabajarán ustedes y recogerán información, mucha más información de la página 141. Pasado esto, llegamos pues a la actividad. ¿Qué me está diciendo? Analiza, dice, el contenido del texto, lima la horrible. ¿Pero de quién es este texto? Muchos de ustedes me dirán, profesor, ¿de quién es? Es de Augusto Salazar Bondy. Lima la horrible. Eso siempre nosotros hemos tratado de leer, hemos tratado de ver. Por eso nos dice. Por eso nos está hablando. Entonces voy a leer y como me está diciendo análisis, ahí ya tienes dos formas de hacer el análisis. Puedo hacer el análisis de su forma y puedo hacer el análisis de su contenido o de su fondo. ¿Para qué dice? Para identificar información explícita y implícita. Lees ese texto, lima la horrible, que en la misma radio también ha dejado ese trabajo, que muchos no lo estamos entendiendo. Muchos escuchan y no lo están entendiendo. Bueno, ¿qué está haciendo? Si ya está respondiendo, pero también está dejando tarea. Por eso dice, para identificar información, si vas a leer Lima la horrible, identifícame la información explícita que está en ese texto, como también la implícita, que le permita reflexionar sobre el tema central, que tú con eso vas a llegar a hacer tu propia reflexión al encontrar eso. De hecho, al hacer ese trabajo, lo que tú has hecho ya tu trabajo, bajo esa reflexión, uno me envías y el otro, pues con la que te quedas, brinda, dice, una opinión sobre su reflexión a su familia. Luego tú dirás, pero papá, en este texto Lima la horrible de Augusto Salazar Bondy dice esto. ¿Así será Lima? Eso habrá sido Lima. Entonces, tú tendrás que ya hacer tu reflexión. La segunda, dice, pregunta a tu familia sobre mitos, leyendas o costumbres de tu localidad, sobre algún ser que predice el futuro. ¿Qué me está diciendo? En Acobamba nosotros tenemos mitos y leyendas y costumbres, cualquier cantidad, desde Marcas hasta donde termine Paucará. Tenemos N costumbres. Por eso me está diciendo, ¿no? Pregunta a tu familia sobre mitos, leyendas o costumbres de tu localidad. Si tú vives, por ejemplo, en Pucacruz, pregúntale ahí a tu mamá o a tu abuelito, si vive todavía, y ellos te van a decir sobre las costumbres que ha habido en ese lugar. Pero exclusivamente, ¿de qué voy a preguntar? Sobre algún ser que predice el futuro. Ahora me dirás, ¿quién, profesor, predice el futuro? Si Dios es el único. Sí, pero hay otros semidioses, pues, nuestros adivinos.
que nos predicen. Mañana te vas a casar con fulano, si te quiere, si él es bien buenito, vas a, vas a tener, tú vas a llegar a Lima, vas a ser rica, millonaria, te está prediciendo tu futuro. ¿Te das cuenta? A ese tipo de personas. Y luego me dice, ¿y qué opinión tiene? Dice, tienen algunas personas quienes dependen de estos personajes. Si no me estás entendiendo y a leer tampoco no lo vas a entender, entonces estoy diciendo, hay personas que siempre están abocados a eso. Siempre están dependientes de esos personajes. Estoy de seguro que ahora estamos con la enfermedad del coronavirus y muchos si les duele de repente la cabeza o están ya con una gripe fuerte, entonces ya han acudido ya para que hagan su pagapo, su nietipo, su lapchapo, bueno, en fin, para que hagan una serie de cosas. Están dependientes de esas. Dice que esto me ha agarrado, dice que esto es, dice así, esto es, pero están diciendo y están a la expensa de esos personajes. Entonces, ese es tu trabajo de esta semana, por favor. Ya sabemos que el jueves se acaba pues la fecha indicada. Entonces, tienes una semana para desarrollar todo lo que está allí dentro de tu texto y todo lo que tú puedes encontrar en nuestro medio, que son trabajos que realmente son sencillos para, me parece, para cada uno de nosotros. Hay que hacerlo, señoritas, que es la única forma de repente de obtener pues nuestras notas. Yo francamente felicito desde aquí a todos los que me están escuchando y a todas las personas que de alguna forma se preocupan y me están entregando sus trabajos. Ese trabajo es el que califico y bajo ese trabajo, cualquier rato que me pidan un calificativo, estaré enviando a de repente de cada uno de ustedes a la dirección. Entonces, señoritas jóvenes, yo he terminado con mi clase y si hay algunas preguntas, por favor, puedan hacerlo. A ver, jóvenes, si no hemos entendido algunos aspectos o tenemos dudas en algunos puntos, tengan la bondad, porque estoy hablando bien claro. Yo también lo estoy leyendo como ustedes, el texto Lima la horrible. ¿Para qué? Para sacar mi información explícita y implícita y decir si está bien o está mal, porque a mí no me gusta. Y eso, de eso ya saben ustedes, soy muy poco de decir, ya presentó y bacán, esto ya está haciéndolo bien, diciendo no. Yo de alguna manera tengo ese criterio y esa función de decir, bueno, lo poco que sé voy a compartirlo con mis alumnos. A ver, jóvenes, si hay alguna pregunta, estoy para absolverlos. Profesor, buenos días. Buenos días, señorita Luzga. Profesor, todo está claro, no hay pregunta. Claro, como estás enamorada. ¿Qué cosa ya, profesor? Sí. Mejor ni me digas. A ese pata Ya, profesor. lo conozco. Mentira ya, profesor. Tranquilo, Luzga, no te emociones. Ya, ¿alguien más? Bueno, jóvenes, no habiendo más preguntas, esto ha sido la clase. Estoy recogiendo sus trabajos hasta el jueves. Ustedes saben muy bien que estamos pues todo el día. Y si alguno de ustedes tienen sus padres, sus hermanos, sus primos, que están cercas y pueden comunicarse, denle pues mi saludo y un abrazo fraterno por su día, el día lunes. Muchas gracias
Será hasta la próxima clase. ¿Quién es ese Nelfa? Disculpen, ¿quién es Nelfa? No, no lo conozco. ¿Ah?